Históricamente todos los filósofos han afrontado el problema de Dios. No ha existido uno en la historia que no haya escrito sobre Dios. Y el propio del hombre es ser un buscador del absoluto. Queriendo o sin querer, el hombre siempre busca lo absoluto. Lo escribió Jasper, este psiquiatra y filósofo alemán. Si yo suprimo algo que es absoluto para mí, enseguida otro absoluto ocupa su lugar. Cuando habla del primer mandamiento, el Catecismo de la Iglesia cita estos versículos del Éxodo. Yo, el Señor, soy tu Dios, te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Que no haya para ti otros dioses delante de mí. No te hagas escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba, en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante ellas ni les des culto. Jesús cita en las tentaciones en el desierto esta misma frase del Éxodo. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Por eso cuando no creo en Dios, creo en otras cosas. Cuando no creo en ese Dios personal, me busco otros dioses. Ninguna cosa del mundo es causa de sí misma. Si existen las cosas finitas, tiene que existir algo infinito, porque ninguna de las cosas finitas da explicación de sí misma, es causa de sí misma. Adorar a Dios, nada más propio de la criatura que reconoce su absoluta dependencia del Creador. Santo Tomás de Aquino decía que todo lo que de algún modo es por Dios. Todo ser participado es causado por el ser por esencia, dice en lenguaje más metafísico. También dice el santo que de tal manera depende la criatura de Dios que ni por un instante podría subsistir, sino que volvería a la nada, si no fuera conservada en el ser por la acción de la virtud divina. Toda criatura es respecto a Dios como el aire respecto al sol que le ilumina. El sol es luminoso por naturaleza y el aire únicamente se hace luminoso participando de la luz del sol. Así Dios es su ser por esencia y toda criatura, nosotros, es por participación. Esa nada que sería la criatura antes y fuera el acto creador de Dios, es la infinita indigencia de la criatura frente a Dios. También dice el Catecismo, en el punto 2096, que la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Y también cita este famoso pasaje del libro del Deuteronomio, ese libro del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, la Shemá famosa, que dice así: escucha Israel, Shemá Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas las fuerzas. Que estas palabras que yo te dicto hoy estén en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa y al ir de camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano como un signo, servirán de recordatorio ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portones. Y este es un pasaje entrañable, de singular importancia para la fe y la vida del pueblo elegido. Si nos fijamos, el versículo 4, el primero que acabo de leer, constituye una clara y solemne profesión del monoteísmo. Y también las exhortaciones de los versículos 8 y 9, ya al final, fueron interpretadas por los judíos en sentido literal. De ahí tuvieron su origen las filacterias, la mesuzaj. El primer mandamiento abarca la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales. Este precepto nos pide que alimentemos y guardemos nuestra fe, con prudencia, con vigilancia. Y también que rechacemos todo lo que se pueda oponer. El Catecismo, cuando habla de pecados contra la fe, en este capítulo, habla por ejemplo de la herejía, habla de la apostasía, habla del cisma. La herejía es el rechazo de una verdad de fe.
Por ejemplo, a lo largo de la historia de la Iglesia y de la humanidad ha habido varios herejes. Algunos negaban, por ejemplo, la divinidad de Cristo, otros negaban que sea verdadero hombre. En cuanto a la apostasía, es el rechazo total de toda la fe católica. Y el cisma es el rechazo a la autoridad del Papa, negar la autoridad del Papa. Cuando el catecismo habla de pecados contra la esperanza, habla de dos pecados. Uno es la desesperación, pecado en el que cayó Judas, perder esa esperanza en un Dios que nos quiere tanto, misericordioso. Y otro es el de la presunción. Haga lo que haga, Dios me va a salvar, soy un presumido, soy un engreído, soy una persona, hasta podríamos decir, orgullosa. El cristianismo no es una tragedia griega. Los griegos eran paganos, los antiguos a Cristo, con un final infeliz, un final desesperanzado. El cristianismo es la historia de amor que jamás se haya contado. También dice el catecismo que se puede pecar contra el amor a Dios, contra la caridad, una de las virtudes teologales que decíamos recién. Concretamente, el catecismo menciona 5 pecados. El primero es la indiferencia con Dios. No necesito de Dios, no tengo por qué preocuparme de Dios o ocuparme de Dios. El segundo es la ingratitud con Dios, que tanto nos dio. El ejemplo puede ser, imaginemos un padre que se ocupó de sus hijos toda su vida y en el momento de la vejez lo abandona. Qué triste, que esa es la ingratitud. También el catecismo menciona la tibieza, que es el no ser frío ni calentar en el medio, ¿no? Es decir, como no estar encendidos en el amor de Dios. La asedia, también menciona el catecismo, que es la pereza espiritual, y Dios nos libre a todos el odio a Dios como otro pecado contra el amor a Dios. Los principales actos de culto interno son la devoción, que es la plenitud y generosidad ante todo lo que se refiere a Dios, la oración. Pero también es necesario el culto externo, la Santa Misa, por ejemplo, arrodillarse ante el sagrario, porque Dios es creador no solo del alma, sino también del cuerpo. Dice el Catecismo en el punto 2100, el sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual, del interior, de lo que nos pasa por dentro. También el Catecismo habla de que el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Concretamente proscribe la superstición, la irreligión. ¿Y qué es la superstición? Bueno, diría yo que es una creencia contraria a la razón y ajena a la fe. Ejemplos que se me ocurren, que conocemos todos. Martes 13, dice el refrán popular, no te cases ni te embarques. Apoyar el salero en la mesa al pasarlo. Signo de mala suerte es cruzarse con un gato negro, pasar por debajo de una escalera, tocar madera para tener suerte, o los años bisiestos que traen malarias, y hay gente que la asocia a este año bisiesto con el coronavirus. También las cábalas, tan frecuentes en algunas personas. La palabra cábala viene del hebreo antiguo y significa recibir algo gratis. Hay técnicos de fútbol que las utilizan muchísimo, por ejemplo, en el fútbol argentino. Y dicen que son costumbres, entre comillas. Hay los que utilizan el mismo colectivo para ir al estadio, con el mismo chofer, los cuernitos cada vez que patea el contrario para que la pelota no entre en el arco, etc. ¿Y qué es la adoración? La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Es reconocerlo a Dios como creador, como hacedor nuestro, y también reconocer nuestra condición de criaturas, de que
no nos explicamos a nosotros mismos. Nosotros no nos dimos el ser, no nos dimos la existencia. Y la adoración lleva a adorar a ese ser infinito, incausado, primer motor inmóvil, como llaman los antiguos, que nos dio el ser y la existencia. Otro pecado contra la virtud de la religión es la adivinación, la magia. El catecismo habla de que todas las formas de adivinación han de rechazarse. Pero, ¿qué es la adivinación? Y es invocar explícita o implícitamente al demonio para saber cosas ocultas. La consulta de oráculos, por ejemplo, que es la respuesta que da alguna deidad por medio de sacerdotes, por ejemplo la pitonisa griega y romana, o incluso a través de interpretaciones o señales físicas. Por extensión se llama oráculo al propio lugar en el que se hace la consulta y se recibe la respuesta, ¿no? Existen varios de estos lugares que fueron muy importantes en la antigüedad, todos ellos pertenecientes al mundo griego. Los romanos asimilaron y heredaron los oráculos griegos. El oráculo de Delfos, situado famosísimo, situado en un gran recinto sagrado, consagrado al dios Apolo, fue uno de los principales oráculos de la antigua Grecia. También la lectura de cartas, de naipes. Se utilizan barajas para responder preguntas o revelar información sobre tu pasado, tu presente, futuro. Las lecturas de cartas suelen utilizarse para la adivinación o para la predicción de cosas que van a pasar. Aunque también revelan patrones y verdades ocultas insisto, de tu pasado y tu presente, ¿no? La magia negra, diabólica o brujería también se llama, también eso hay que evitarlo y es un pecado muy grave contra la virtud de la religión, que es dar a Dios el culto que le es debido. Al demonio que existe no hay que tenerle miedo, ¿no? Alguna vez escuchaba que es como un perro en un asado, ¿no? Si lo ignorás, si no le tirás un hueso o un pedazo de carne, no molestará. También el espiritismo, que es otro pecado contra la virtud de la religión, que es el arte de comunicarse con los espíritus, demonios o condenados. La evocación de los muertos. Evocar muertos para pedirles consejos, información, profecías, es una usanza muy vieja. Ya en la Biblia, por ejemplo, se recoge un famoso suceso del rey Saúl en el libro de Samuel, el capítulo 28, el rey Saúl, que fue el rey que precedió al rey David, intentó comunicarse con el espíritu de Samuel, sirviéndose de una divina. El suceso está recogido en la Biblia. Samuel había muerto, lo había ayudado todo Israel, y había sido sepultado en Ramá. Y Saúl, siendo rey de Israel, tenía miedo de los filisteos, que era un pueblo que estaba acechando y que estaba enfrentando a Israel, y habían acampado cerca, y consultó al Señor, pero Dios no le contestó. Entonces, ahí es cuando Saúl acudió a una divina, ¿no? Que le presentaran una divina para evocar, el espíritu de Samuel, ¿no? La consulta de horóscopos con el fin de predecir el futuro de una persona, y esto es a partir de la posición de los planetas del sistema solar y de los signos del zodíaco en el momento de tu nacimiento. El orden de los 12 signos tradicionales son, los recordamos, ¿no? Aries, Tauro, son muy populares, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. De acuerdo con este tipo de astrología, los fenómenos celestes reflejan o rigen o gobiernan las actividades humanas, de forma que se sostiene que los 12 signos del zodíaco representan 12 personalidades básicas, ¿no? También la quiromancia, que es la adivinación que se realiza por medio de la interpretación de las rayas de las manos,
Si nos miramos la palma de la mano, todos tenemos rayas y las manos están formadas por montes y líneas. Y dicen los que practican estas cosas que, bueno, está la línea de la vida, la línea de la suerte, la línea del corazón. También la astrología, que son creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes del cielo y de las constelaciones, buscando su correlato en sucesos terrenales. Y este paralelismo es usado como método de adivinación. Sabemos que existe, ¿no?, la astrología occidental, la china, el horóscopo chino, el hindú. Bien, todas estos métodos carecen de validez científica y son considerados pseudocientíficos, ¿no? Muy bien. Y por último, el sacrilegio, ¿no?, que es otro pecado contra la virtud de la religión, que es profanar o tratar indignamente los sacramentos y otras acciones litúrgicas, así como personas, cosas, lugares sagrados, sobre todo el cometido contra la Eucaristía, ¿no?, contra la Sagrada Eucaristía. Esto está recogido en el Catecismo, en el punto 2120. Bueno, por supuesto que son actos sacrílegos. Voy a poner unos ejemplos. El atentado contra la vida del Papa, famoso ese atentado el 13 de mayo del año 1981 contra la vida de Juan Pablo II, o robar un cáliz bendecido, o asesinar dentro de una iglesia. Eso es un acto sacrílego. Y el peor de los actos sacrílegos, que es retener especies consagradas con finalidad perversa. En este último caso hay excomunión. Para terminar esta clase, este video, sí recomendarles lo que recoge el Catecismo en el punto 2115, entregarnos con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro. ¿Qué es la providencia?, dice Santo Tomás de Aquino. Es la ordenación divina de las cosas a su fin. Esa providencia universal que abarca a todo el mundo, Dios, confiar en ese gobierno que tiene este Dios creador y personal sobre el mundo, sobre la historia y sobre nuestra historia personal. La espiritualidad cristiana habló siempre de santo abandono. ¿Qué es el santo abandono? En el capítulo 10 de Mateo se recoge esta frase que es hasta entrañable, ¿no?, que nuestros cabellos están contados. Dios conoce cosas de nosotros mismos que ni nosotros conocemos. ¿Quién conoce el número de sus cabellos? Nadie. Dios los conoce, está revelado. Dios nos conoce mucho más que nosotros a nosotros mismos, y eso tiene que ser un motivo de confianza muy, muy, pero muy grande.